Feliz miércoles, queridos hermanos y hermanas, con ustedes el Padre Arnaldo Ortiz Dominici, sacerdote diocesano de Ponce, Puerto Rico. Una de las cosas que hemos de siempre buscar es la conversión en nuestra imagen de Dios, en nuestro concepto de Dios. Muchas veces nuestra imagen, nuestro concepto, el cómo pensamos a Dios, está muy lejos de cómo verdaderamente es nuestro Dios, que ciertamente no lo podemos comprender del todo. Dice San Agustín que si lo comprendes no es Dios, porque siempre Dios está más allá de nuestras capacidades. Pero Dios ha querido revelarse, ha querido darse a conocer. Es la revelación por medio de la palabra, una palabra que nos llega y que nos continúa llegando por la tradición, por la enseñanza de la iglesia, y una palabra que también fue conseñada por escrito, que fue puesta por escrito para que por medio de la palabra lleguemos a Dios. Y por eso tan importante esto que hacemos cada día, de la lección divina, de la lectura orante de la palabra de Dios, para purificar el concepto de Dios, para quitarle, digamos, todas esas proyecciones que hacemos desde nuestra propia experiencia, desde la experiencia, digamos, que hemos tenido con otras personas, incluso de aquello que nos dicen o que nos hablan de Dios. Queremos conocer a Dios, queremos tener una relación profunda con Él. Y creo que una de las ideas que a veces pueden rondar en el mundo y se nos pegan a nosotros es pensar que la fe cristiana se trata de un Dios que ha querido enviarnos al mundo un poquito, pues para que más o menos vivamos, incluso con muchísimos sufrimientos, dolores, y algún día entonces darnos la vida eterna. Pero la palabra vida eterna implica que es una vida que no tiene principio y que no tiene fin. Digamos que esta llamada de Dios a la vida eterna es una llamada a entrar en su vida, desde aquí y ahora y en plenitud en el cielo. De hecho, dice hoy el Señor, estamos en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, en el versículo 24 dice: les aseguro que quien oye mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna y no es sometido a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Es un ya, es un aquí y ahora. Es, podríamos decir, un comienzo que va creciendo, ¿no? Experimentar la vida de Dios en nosotros. Claro, hay un momento en la vida en el que experimentamos la muerte, pues cuando en el sufrimiento, en el dolor y también en el pecado. Entonces, otro concepto de Dios que tenemos que purificar es pensar que Dios nos abandona en el momento difícil. Es pensar que Dios, cuando estamos en pecados, nos bloquea, cierra sus ojos ante nosotros hasta que nos arrepintamos y entonces vayamos a Él. Pensamos incluso que nuestro Dios es el Dios que cuando estamos sufriendo como que nos ha dejado solos para probarnos en la fe. Y qué hermosa la palabra hoy de Isaías. Estamos en el capítulo 49, en el versículo 15. 14 y 15. Decía Sión, es decir, el pueblo de Israel: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. El escritor sagrado, el profeta, nos habla de Dios en estos términos humanos que son los que podemos comprender. Y ciertamente quien ha tenido la experiencia hermosa de una madre o de una mujer sin más tierna que le ha amado, puede comprender de qué se trata esto, ¿no? Este es nuestro Dios, el Dios que nunca nos abandona. Ciertamente siempre está más allá de nosotros el comprender por qué Dios permite tantas cosas, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que Dios siempre está ahí y que ese Dios que bien respeta incluso nuestra libertad no nos abandona a nuestra suerte. Está siempre con nosotros, está permanentemente con nosotros, llamándonos a entrar en una comunión de vida y amor.
De hecho, hoy Jesús habla de su comunión con el Padre, comunión que bien sabemos que además es con el Espíritu Santo, las tres personas de la Santísima Trinidad. Y tú y yo estamos también llamados a participar de esta comunión, de esta vida, de esta alegría en el seno de la Santísima Trinidad. ¿Qué hemos de hacer? Bueno, pues una sola cosa. Y esto es hermoso, porque no nos exige demasiado Jesús. Nos pide solamente una cosa, que escuchemos y que creamos en Él. Por eso el don más hermoso que hemos de pedir cada día es el don de la fe. Fe para creer en Jesucristo y por medio de Jesucristo para creer en el Padre y para creer ciertamente en la acción del Espíritu Santo en nosotros. Cuaresma es un tiempo para renovar nuestra fe y la fe, como dice San Pablo, viene por la escucha de la palabra. Escuchar la palabra, meditarla para que, como dice hoy Jesús, dice, llegará el día en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Tantas veces experimentamos estar muertos interiormente, tantas veces experimentamos tristeza, pero si escuchamos la palabra, experimentaremos la vida de Jesucristo. Les abrazo y les bendigo.